Shalom. Volvemos para el estudio de las Parashot. Estamos en la Parashat Kitetse y vamos a revisar de la Parashat Kitetse el capítulo 21, versículo 10 al versículo 14. Leemos en la Torah. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entrega en tus manos y captures cautivos, entre sus cautivos ves a una mujer de hermoso aspecto y la ansías, podrás tomarla como esposa. La llevarás al interior de tu casa y ella se rasurará la cabeza y dejará crecer sus uñas. Ella se quitará su vestido de cautiverio y permanecerá en tu casa y llorará a su padre y a su madre durante un mes. Después vendrás a ella y la poseerás y se convertirá en tu esposa. Y sucederá que si no la deseas, entonces deberás enviarla por sí misma, pero no podrás venderla por dinero, no podrás esclavizarla porque la afligiste. Bien. Ahora, de la Parashat Kitetse. Esto es el texto Kitetse cuando salgas. Kitetse. Cuando salgas. Una vez que el pueblo de Israel está dentro de la tierra y tenga la necesidad de defender militarmente la tierra o de ir y atacar a otra nación por situaciones de libertad o de justicia, de orden de parte del cielo, y de pronto en la guerra se encuentra que la gana, toma victoria y toma cautivos. Si entre los cautivos de pronto dice el texto que vea una mujer de los cautivos, una mujer que es hermosa, esta palabra hermosa va a levantar ansias, la ansía, ¿sí? Ansía, así. Esto significa que le despertó una emoción momentánea, temporal, de pronto surgió. ¿Por qué? La vio entre las cautivas. La ve hermosa. Entonces, como la ve hermosa, obviamente busca casarse con ella. Esta situación de la hermosura de las damas provoca este sentimiento en los hombres, el llegar a casarse con ellas. Ahora, en este caso, estos cautivos no pertenecen al pueblo de Israel. Nosotros tenemos primeramente el hecho de buscar a nuestras esposas, los hebreos, dentro de las hebreas. Pero no está por fuera que algún hombre encuentre una mujer hermosa fuera del pueblo. Ahora, en esta situación, que ella es una mujer hermosa, entonces habrá que encontrar la hermosura, que esto es una situación. Cuando Abraham se dio cuenta que su mujer dice, cuando Abraham fue a un viaje a un pueblo cercano, encontró que su mujer era muy hermosa. O sea, también en el pueblo hay mujeres hermosas. Ahora, esta situación de la hermosura es la que provoca el casamiento. Hay una hermosura interna en las personas y hay una hermosura externa en las personas. O sea, interna, interior, lo que ellos son, ellas son, y externa, lo que se ve físicamente. ¿Está bien? Cuando uno platica con las personas, conoce su alma, su interior. Pero cuando solamente es cuestión física, es el exterior. También ahí hay hermosura, en ambos aspectos hay hermosura. Ahora, el texto de pronto nos dice que la toma entonces para llevarla a su casa y ahí la va a tener por 30 días a esta mujer extranjera, pero que está hermosa. De pronto dice que la va a rapar, la va a dejar sin cabellos, todos. Va a quedar, como decimos nosotros aquí, pelona, sin cabellos. Y luego las uñas le van a crecer muy largas. Las uñas se ponen negras, feas, cuando están muy largas, por la suciedad y todo.
aparte se van enchuecando, se ponen feas las manos, ya el cabello demuestra mucha belleza. Las mujeres por eso se arreglan su cabello, se peinan para verse hermosas y arreglan sus uñas y las mantienen limpias y adornadas para verse hermosas. O sea, esto estamos hablando de una belleza física, de la que llamamos externa. ¿Ya? Pero también a esta mujer dice, le vamos a quitar sus vestidos. ¿Por qué sus vestidos? Bueno, mucha gente en los pueblos, distintos pueblos, no guarda lo que nosotros llamamos el recato, el señut. Entonces la vestimenta de la persona, de la mujer hebrea, guarda cierto pudor, guarda su cuerpo. Entonces a veces por esa situación no todos los hombres la pueden ver atractiva. Pero entonces también hay muchas mujeres en las distintas naciones que en cambio usan ropas que está más descubierta su piel y como embellecen su piel se ven muy atractivas. Entonces estos vestidos obviamente que pueden usar en otros lugares las hace verse más atractivas, así que le sacan esos vestidos y le ponen vestidos como estos de recato, o sea, vestidos que usa una mujer hebrea. Entonces esta mujer nosotros sabemos que se veía hermosa porque adornaba su cabello y porque cuidaba sus uñas, por eso se veía hermosa. Pero ahora al raparla y al ponerle uñas grotescas, a dejarse uñas grotescas, y luego con vestidos de recato normales, y luego dice que ella la ha de llorar y va de permanecer encerrada. Y generalmente una mujer también hermosa porque va por la vida caminando, sale. En este caso va a estar encerrada, desesperada, triste, porque va a llorar a sus padres. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado de esta mujer? Su aspecto, su hermosura exterior ha cambiado. Entonces, si este hombre de pronto todavía la quiere, entonces, a pesar de todo esto, se casa con ella. ¿Eso qué significa? Que la halló que sigue siendo hermosa, pero en el grado interior. Por eso se casa con ella. ¿Entiende? Porque no se dejó guiar por la belleza externa, sino por la belleza interna. Entonces, este hombre se casa con ella a pesar de todo esto, porque haya que hay una belleza interna en la mujer. Y se casa con ella, porque eso es lo que finalmente se busca. ¿Me entiende? Eso es lo que dice el texto. Ahora, pero si de pronto nada más vio que solo era una belleza externa, y cuando tiene todo esto, entonces no tiene ninguna belleza más, entonces ya no se casa con ella. Pero obviamente la Torah menciona que cuando ya la rechaza, porque la encuentra que no tiene más hermosura para él, entonces la rechaza, ya no la toma por esposa. Pero ha deshonrado a esa mujer porque prácticamente la había quitado de su pueblo para poder casarse con ella. Es decir, le dijo, prácticamente le estaba diciendo que sí se iba a casar con ella, pero de pronto se retracta. Lo cual es humillante para una persona cualquiera que sea, no importa si mujer u hombre. En este caso es para una mujer. Entonces el hombre, cuando ha hecho eso con esta mujer, como la había tomado de entre los cautivos,